Bien, vámonos directo al gráfico porque Bitcoin está en un punto crítico y está haciendo un patrón poderosísimo que vamos a revisar en este video porque puede dar oportunidades bastante buenas si es que las sabemos aprovechar, así que pon mucha atención. Bien, primero tenemos que ver por qué está bajando el precio de Bitcoin. Si nos vamos a temas fundamentales, Mr. Gon aquí nos comparte que MTGOX inició su distribución de Bitcoin a los clientes. Recuerden que MTGOX fue un intercambio que cerró hace mucho, se quedaron bitcoins ahí y hasta hoy los están repartiendo. Es una noticia que genera mucho impacto y muchas sensaciones negativas en el mercado, porque en este caso se han movido 2.700 millones de dólares en las últimas horas y aún quedan en sus carteras 7.500 millones. Todos esos en teoría podrían ser vendidos. Es nueva oferta entrando al mercado, por lo cual está generando cierto pánico y cierta incertidumbre. Lo tenemos hasta este punto. La mayor cantidad de liquidaciones de posiciones largas en Bitcoin se han hecho en esta semana que en toda su historia, en que en cualquier otra semana en toda su historia. Esta semana ha sido histórica en ese sentido, porque mucha gente, si no es que casi todo el mundo, lo estaba mandando a máximo, lo estaba mandando a romper al bull run y lo estaba mandando a romper la zona de 80.000 dólares, cosa que evidentemente no ha sucedido. Pero aquí lo que nos interesa es ver este comportamiento, que es el que vamos a revisar, así que vamos allá. Muy importante, hay que esperar a ver cómo cierra la vela. Aquí nos vamos a adelantar un poquitito porque es importante que estés preparado, pero es bien importante esperar, en este caso la vela diaria, a ver cómo cierra hoy por la tarde noche, ¿ok? Si se fijan, tenemos un patrón poderosísimo el que nos está mostrando aquí. Si se dan cuenta, tenemos un patrón muy poderoso, porque si nosotros entendemos que hay noticias bastante bajistas como la venta de Alemania, la incertidumbre por el tema de los tipos de interés y la distribución de bitcoins que está haciendo MTGOX, eso está generando una presión vendedora importante de la mano de los retail, de la mano de la gente que ve esas noticias. Y eso, señores, está siendo absorbido. Todas esas liquidaciones de las que hablábamos, todas esas ventas de las que hablábamos, están siendo absorbidas con volumen, por lo cual podemos estar ante un caso claro de manipulación, y eso es lo que vamos a revisar. Te voy a decir cuáles serían los patrones, las confirmaciones y cómo se podría aprovechar. Así que pon atención, pero recuerda siempre gestionar el riesgo. Bien, tenemos un volumen bastante alcista, una pimba de información. Ojo, hay que esperar a ver cómo cierra. Esto es importante, pero debería cerrar para ver esa confirmación alrededor de 56.500 dólares más, dólares menos, arriba de 56.400 básicamente, ¿ok? Así que ojito con el cierre de vela. Después de que cierra la vela es importante ver que el volumen continúe alcista. Nosotros podemos entrar al cierre de vela o en el testeo. Eso lo voy a explicar más adelante, pero es importante que cerremos con este volumen que debería mantener, está confirmado. Que cierre de esta forma con la mecha por la parte baja, cerrando muy cerca del mínimo anterior, que es este punto de control que tenemos aquí, y eso nos estaría generando que el indicador se diera vuelta. Si aparece volumen de compra, nos generaría una clara divergencia alcista, un dominio comprador en cuanto a volumen y una toma de liquidez clara. La fuerza también se daría vuelta, se pondría plana si ese escenario se cumple. Así que si cierra esa vela así y se confirma eso, va a ser crítico. Ahora te digo cómo lo aprovechamos. Recuerda que es importante entender de qué fundamentales hablamos. Si bien es cierto, las ventas que se han generado han sido muy importantes, el precio está cayendo por ese exceso de oferta en comparación con la demanda que hay. Hay muy poca demanda por la incertidumbre de los tipos de interés, de la reducción que se supone que debería haber pronto, y hay mucha oferta derivado de lo de MTGOX, ventas de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso está cayendo el precio. Nosotros debemos identificar qué zonas son atractivas, en qué zonas entra volumen, ¿ok? No son fundamentales que pongan en riesgo a Bitcoin, ¿ok? Que pongan en riesgo la economía, por lo cual sí se pueden buscar este tipo de patrones. Bien, como les decía, es bien importante atender dónde cierra la vela. Si cierra ahí podemos gatillar. Sí, pero sería de alto riesgo porque el indicador todavía no se habría dado vuelta y todavía no se confirmaría la entrada de volumen
de compra en temporalidades pequeñas. Aún así podemos ser arriesgados. De hecho, yo dejé algunas órdenes para acumular en spot en estas zonas que ya han sido activadas. Dejamos unas cuantas en Solana, que también la agarró bastante bien en la zona de liquidez. Tenemos en Fed. Hay varias monedas que estaban en zonas interesantes y que ya gatillaron. Y la reacción de momento es correcta, pero hay que tener en cuenta que hay que tener buena gestión de riesgo. Litecoin más de lo mismo. Bitcoin es la mamá de los pollitos, así que es la más importante en estos momentos. Así que si cierra así, ¿qué necesitaríamos? Que apareciera volumen de compra en temporalidades pequeñas. Este es el gráfico de 4 horas. Si se fijan, el volumen de compra ya está a la altura de la venta que cayó. Tenemos la mecha por la zona baja y el volumen de venta no está respondiendo con fuerza. Quiere decir que las ventas se están agotando y que están apareciendo compras, por lo cual ver un rebote sería bastante normal si se confirma ese cierre de vela. Lo mismo en una hora, vemos un dominio de compradores muchísimo más importante que en las zonas altas. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? Si al cierre de vela gatillamos, va a ser bien importante esperar que el precio vuelva a testear esta zona para que aparezca volumen de compra. A veces no lo hace, ahí está donde vale la pena el riesgo en dado caso de que no estemos invertidos y queramos hacerlo. Este desarrollo de testeo es el que nos estaría demostrando que en efecto estamos hablando de volumen fuerte y de compra institucional, porque en cuanto el precio se asome, necesitaríamos ver una respuesta de defensa y de entrada de volumen importante para que el precio suba. Esto va a ser crítico. La lectura de volumen que aparezca aquí en las subsecuentes velas, una vez confirmada la divergencia alcista, va a ser clave, porque si aparece volumen y el precio empieza a subir con fuerza, muy difícilmente lo vamos a ver regresar. Por el contrario, si el precio tiene un rebote derivado de este apoyo, de esta toma de liquidez, de esta pin bar, de un tiempo desarrollado y de la divergencia, pero es con poco volumen, ese sería el escenario peligroso, porque querría decir que los que se metieron en compra son los retails, que estamos viendo los patrones técnicos y no es realmente una zona de interés institucional. Por eso el volumen va a ser crítico en Bitcoin y en las criptos en los próximos días. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Entrar justamente en esta zona una vez cierre la vela, pensar en estudiar cómo se da ese subsecuente rebote, porque es normal que después de estos patrones tenga un rebote. Si ese rebote se da con fuerza, pues yo puedo mantener esa posición, y si se da débil, lo que haríamos sería proteger, hacer trailing stop, proteger a precio de entrada, o como mucho sacar ganancias parciales o totales en una zona donde aparezca presión vendedora. Pero es crítico porque en dado caso de que aquí se confirme un testeo y aparezca un volumen importante, muy difícilmente vamos a ver al precio regresar, ¿ok? Es crítico eso. La segunda opción sería no entrar al cierre de la vela, sino intentar entrar en el testeo. Eso puede provocar que el precio no llegue a nuestra orden o que no sea tomada, por lo cual sería un riesgo de quedarse fuera. Pero ahí ya depende qué tan agresivos queramos ser. Yo en situaciones donde hay duda prefiero esperar al testeo. Situaciones como esta no sería del todo necesario porque tenemos volumen, tenemos liquidez, tenemos un tiempo desarrollado, una fuerza que está cerca de aplanarse en un escenario de probable manipulación como el que veíamos. Va a ser crítico gestionar bien el riesgo y te voy a dejar aquí un video donde identificamos justamente esta como la primera zona de interés y donde tenemos todavía más zonas para que en dado caso de que no se confirme o el precio siga cayendo, si es que sigue sin entrar volumen, puedas verlas y puedas estar atento a las siguientes zonas. Te espero ahí.